Queridos alumnos, en la clase del día de hoy aprenderemos cómo se integra la química en el concierto de las demás ciencias para ayudar a la solución de los problemas de salud que causa respirar acerrín en los carpinteros. No me puedo rendir. ¿Qué van a comer mis hijos? Tengo que terminar este comedor para poder comenzar con el siguiente. Debo esforzarme para pagar la renta de este mes. Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted? ¿Ya está listo el banco que le encargué? Señora, buenas tardes. Ya está listo. Aquí está. Muchas gracias, don José. Le quedó muy bien. Pero, ¿está usted enfermo? No, es solo esa tos que no me deja, que sale de vez en cuando, pero estoy bien. Don José, pues me preocupa que la tos sea causada por todo este acerrín que tiene en el taller. No se preocupe, ha de ser solo una alergia. ¿Ya lo revisó algún médico? No, pero si no, ¿qué otra cosa es? Mire, don José, ¿le puedo dar un consejo? Claro, soy su servidor. Vaya al médico, no lo deje pasar. De hecho, le voy a dejar una propina para ayudarle con los gastos. Es usted como un ángel. Gracias, señora. Me da pena que haga esto por mí, pero prometo de ir tan pronto me desocupe. Don José, ¿cómo le fue? ¿Qué le dijo el médico? Pues la verdad me fue muy mal, pero ya me están atendiendo. Me diagnosticaron con una enfermedad del pulmón, algo llamado EPOC. Lo siento mucho, don José, pero estoy segura de que siguiendo todas las indicaciones de su doctor puede mejorar. La verdad le agradezco que me haya hecho enfrentar mi problema. ¿Con qué le puedo pagar? Pues no hay nada que agradecer. Fue con mucho gusto. Pero usted podría ayudar a varias personas que conozco contando su historia. Yo soy reportera y me gustaría que asista a la escuela en donde trabajo para realizarle una entrevista. ¿Qué opina, don José? ¿Me ayuda? ¿Ir a la escuela? Eh, eso ya no es para mí, pero por usted iré, con mucho gusto. ¿Cómo están mis queridos alumnos? El día de hoy tenemos la visita especial de don José y la doctora Carolina. Pasen, por favor. Bienvenidos. Estimados alumnos, les presento a don José. Él es carpintero de la colonia donde vivo y ha venido con nosotros el día de hoy para que nos platique sobre su vida, la importancia de su trabajo y los retos que enfrenta. Muchas gracias, don José, por estar aquí y compartirnos su valioso tiempo. ¿Cuántos años tiene trabajando como carpintero? Pues ya muchos, desde que yo era pequeño. Tenía como 13 años cuando comencé a aprender el oficio. Ahora tengo casi 60 años y, primero Dios, quiero trabajar por mucho más tiempo. ¿Cómo fue que empezó a trabajar? ¿Quién lo invitó? Pues por necesidad. Yo le ayudaba a mi padre. Es lo que me pidió que hiciera y así lo hice. Yo le obedecí. Éramos muchos en casa. Don José, ¿qué nivel de estudios tiene? Estudié hasta la secundaria y la abandoné porque la carga de trabajo era mucha. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Sí, mi esposa y mis hijos han aprendido un poco del oficio y en ocasiones también me ayudan. ¿Tiene alguna enfermedad? Sí, como usted sabe, me acaban de diagnosticar con una enfermedad del pulmón, con EPOC, pero con la ayuda de Dios saldré adelante. Cuénteme, don José, ¿por qué le dio esa enfermedad? Pues lo que el médico me dijo es que los pulmones se dañaron por respirar acerrín durante muchos años. ¿Por qué respiraba el acerrín? Pues la verdad, pues porque no usaba nada para proteger mi nariz en el taller. Al principio por ignorancia y después por desidia. ¿Cuántas horas trabaja al día? Pues yo trabajo de 9 de la mañana a 9, 10 de la noche. Muchas gracias, don José. Tome asiento, por favor. Quiero compartirles algo que investigué. Revisé la última información del INEGI, que es en México nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
sobre los carpinteros en un documento que publicaron en el año de 2015. Esta es la información más relevante que encontré para este año. En México, el número de carpinteros era de 297,197 personas. 98 de cada 100 eran hombres. Su edad promedio era de 41.8 años. 10 de cada 100 carpinteros eran hablantes de lengua indígena. El nivel promedio de escolaridad de los carpinteros correspondía al segundo año de secundaria. El carpintero ganaba en promedio 29 pesos mexicanos por hora trabajada. Solo 13 carpinteros de cada 100 contaban con prestación de servicio médico. Ya vimos que hay muchos carpinteros. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a descubrir cuánto de lo que tenemos está fabricado por un carpintero. Y podemos reflexionar lo importante que son, tomando en cuenta que la carpintería es de los primeros oficios en surgir con la humanidad. Ahora les compartiré algunos puntos importantes sobre la incidencia de patologías por la exposición al polvo de madera, es decir, el aserrín, que leí en otro artículo titulado Por un trabajo sin riesgos, publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración Española. Como nos contó el señor José, la mayoría de los carpinteros realizan su trabajo sin protección de su nariz y boca. Por lo tanto, tienden a desarrollar enfermedades en vías aéreas. Veamos: la sinusitis, rinitis y algunas obstrucciones nasales, hipersecreción nasal y otras se atribuyen a aquellas partículas gruesas que se quedan retenidas en la nariz. El asma, bronquitis crónica y el EPOC se atribuyen a las partículas pequeñas que han llegado a los pulmones. El cáncer de senos nasales se atribuye a las maderas duras. Como hemos visto, la importancia de la protección de los carpinteros es muy necesaria. Ahora que les he compartido mi investigación, quiero dar la palabra al profesor Tapia para complementar lo que hasta ahora hemos visto y nos ayude con su ciencia a dar solución a esta problemática. Si te está gustando nuestro video, dale like, suscríbete e invita a tus familiares y amigos. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Es una oportunidad increíble que tenemos para aprender la integración de la química en el concierto de las demás ciencias y así poder ayudar a don José y a todos los carpinteros que estén interesados. La química es como una gran violinista que intenta interpretar la novena sinfonía de Beethoven. Pero que para poder lograrlo necesita de otros músicos y, por supuesto, del director de orquesta. Así es el papel de las ciencias en la realidad. Se necesita de la colaboración coordinada con otras para poder generar propuestas integrales que solucionen de fondo los diversos problemas que tenemos. Para lograr el objetivo de la clase del día de hoy, les pido de favor que nos organicemos por equipos. Se van a sentar conforme les indique y van a empezar a pensar en propuestas y preguntas que puedan enriquecer aún más la vida de don José. Pues comencemos. Ánimo, cada uno de ustedes es muy valioso y con lo que son, con sus intereses, podemos ayudar, así que comencemos. Empecemos con las aportaciones de Juan Pablo y José María. Profesor, pues nosotros notamos que don José cree en Dios. Concretamente, ¿cómo pueden sus creencias religiosas ayudarlo? Por un lado, en un plano individual, lo primero es reconocer que Dios creó a don José y por lo tanto, su cuerpo y su alma son sagrados. Don José es también muy importante y valioso, por lo que don José deberá cuidar aún más su propio cuerpo, conociendo sus debilidades, sus fortalezas, y buscando a los especialistas que le indicarán las soluciones necesarias, como el médico que acaba de consultar o al nutriólogo. Por otro lado, en un plano social, debemos de ver que don José tiene nuestra misma naturaleza. Es tan valioso como nosotros, y amarlo por amor a Dios. Así que en un plano de comunidad, deberíamos de darle un mejor trato, por ejemplo pagando las cuotas justas de sus servicios sin pedir descuentos. Dirigirnos respetuosamente a él,
Si lo contratamos para que trabaje en nuestro hogar, darle dinero extra para que use medidas de seguridad adecuadas. Y aún más, lograr que cada vez más carpinteros tengan seguridad médica pública de calidad y asesoría continua. Y también lo va a ayudar la intercesión de Dios, porque Dios está vivo y Él puede cambiar el curso de los eventos. Los milagros existen, profe Tapia. Muchas gracias, Juan Pablo, José María y Fernanda. Gracias a ustedes tenemos una primera plataforma de soluciones. Muy bien, continuemos con la integración de la orquesta. Ahora es el momento de Jaime. ¿Qué opinas, Jaime? ¿Qué nos quieres preguntar o decir al respecto? Muchas gracias, profesor. Pues yo quiero que usted me haga favor de leer un fragmento de uno de los libros más maravillosos que tengo. Por supuesto. El libro lo escribió el gran escritor mexicano Agustín Basabe Fernández del Valle, en su libro titulado Filosofía del Hombre. En su prefacio escribió lo siguiente. ¿Me hace favor de leerlo? La filosofía, al fin cosa humana, está, en última instancia, como todo lo que es humano, al servicio de la vida, a disposición del hombre. Una filosofía que no está al servicio del existir, dicho sea con absoluta sinceridad, no nos interesa. Es mi propia vida, con sus angustias y esperanzas, lo que me insta a filosofar. La filosofía como propedéutica de la salvación, tal como la entiendo yo, por lo menos, no es sólo la contemplación de lo eterno, sino también sobre lo temporal, disposición de las cosas materiales al servicio del hombre. Si la filosofía no es filosofía al servicio del hombre y por lo tanto de su salvación, ¿para qué o para quién puede estar hecha esa filosofía? Debemos estudiar el ser y la esencia de las cosas por su referencia al hombre y conocer y amar al hombre por su relación a Dios. ¿Qué opinan de esta breve lectura, profesor Tapia? De acuerdo, Jaime. Opino que debemos enfocar todos los frutos de las ciencias al servicio del humano. La filosofía es como el director de la orquesta. Me encantó tu libro, querido Jaime. Gracias. A mí me recuerda la siguiente frase. A Dios rogando y con el mazo dando. Muchas gracias, Jaime y Catalina. Y aún nos hace falta más músicos para completar nuestra orquesta. Camila y Catalina, es su turno, por favor. Profe, ¿cuál es la composición química del acerrín? ¿Por qué hace tanto daño? Camila, en un artículo llamado Mecanismos de inflamación pulmonar inducida por partículas de polvo en ratones, encontraron lo siguiente. Se sabe desde hace mucho tiempo que la exposición repetida de las vías respiratorias al polvo de madera causa efectos respiratorios adversos, como asma y bronquitis crónica, y deterioro de la función pulmonar. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a las respuestas inflamatorias de las vías respiratorias son poco conocidos. Se observó un aumento de linfocitos y neutrófilos después de la exposición al polvo de roble, mientras que la infiltración de eosinófilos fue mayor después de la exposición al polvo de abedul. En síntesis, el polvo de roble pareció ser un inductor más potente de estos mediadores inflamatorios que el polvo de abedul. Nuestros resultados muestran que la exposición repetida de las vías respiratorias al polvo de madera puede provocar inflamación pulmonar. En otro artículo llamado La asociación entre la exposición al polvo de madera, los trastornos respiratorios y el estrés oxidativo entre los carpinteros, encontraron lo siguiente. Los resultados del presente estudio indicaron que la exposición al polvo de madera aumentó significativamente los trastornos respiratorios y confirmó la asociación entre los parámetros de la función pulmonar y el estrés oxidativo. Por lo tanto, los dos artículos nos indican que el acerrín causa inflamación pulmonar, lo que genera los síntomas que la doctora Carolina nos comentó. Don José, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, pequeñita, la escucho. ¿Usted tiene mascotas? Sí, un perro que se llama Serruchín. ¿Cómo lo va a proteger de ahora en adelante? Ya no lo voy a dejar entrar al taller, para evitar así que respire todo el polvo de la madera y enferme. Profesor Tapia, ¿cómo entender a la madera desde una perspectiva ecológica? ¿Qué es la madera? Claro que sí, Catalina. Tengo un artículo llamado
comprensión actual de la genética y los mecanismos moleculares que regulan la formación de madera en las plantas, del que quiero leerte un fragmento. A diferencia de las plantas herbáceas, las plantas leñosas experimentan un crecimiento volumétrico a través de la formación de madera. La madera es la biomasa más abundante en la Tierra y, al absorber el dióxido de carbono atmosférico, funciona como uno de los mayores depósitos de carbono. Como fuente de energía sostenible y ecológica, la madera nos puede ayudar a abordar la contaminación ambiental y la crisis climática mundial. La formación de madera se logra a través de procesos sistemáticos e íntimos, controlados por una amplia variedad de factores, incluidas hormonas, péptidos pequeños y reguladores transcripcionales. Y en otro reporte científico, financiado por el Fondo Social Europeo, nos dan una idea de la composición química de la madera. La madera está formada por un complejo de componentes químicos, especialmente por biopolímeros. Los principales componentes de la madera, que van desde el 90 al 97%, son los siguientes: celulosa del 35 al 55%, hemicelulosas del 20 al 35% y una fracción polifenólica del 15 al 36%, mientras que los componentes secundarios van del 3 al 10% e incluyen sustancias inorgánicas y otras sustancias orgánicas también. Además, hay reportes que indican que la madera tiene ciertos metales pesados, como el cobre o el cadmio. Muchas gracias, Camila y Catalina. Ana y Fernanda, es su turno. Ayúdenos con sus aportaciones. Pues nosotros queremos leerle un fragmento de texto en el que se exponen algunas medidas en las que se usa la tecnología con el fin de cuidar a la salud de don José. El texto es el que la doctora Carolina nos repartió a cada uno de nosotros. ¿Qué medidas preventivas deben adoptarse? En primer lugar, todas las máquinas que durante su funcionamiento puedan producir polvo, como sierras, taladros y lijadoras, deben disponer de un sistema de aspiración localizada de polvo que impida que éste se acumule en la atmósfera y en el suelo del taller. El polvo captado debe ser dirigido utilizando conducciones herméticas. En segundo lugar, debe evaluarse el riesgo por inhalación de polvo. El servicio de prevención debe verificar que se respeten las concentraciones máximas permitidas. Finalmente, podría ser necesario utilizar equipos de protección individual respiratoria. Muchas gracias, Ana y Fernanda. Queridos alumnos, les pido de favor que hagamos un poco más de esfuerzo para concentrarnos en el siguiente resumen que les voy a decir. Luego, don José cerrará la clase con algunas reflexiones que él quiera compartirnos. ¿Nos ayuda don José? Como lo ha notado, es muy importante don José y su trabajo. Sabemos también que muchos carpinteros no se protegen por diversos factores como descuido, ignorancia, falta de recursos, entre otras causas, y ese comportamiento les puede causar graves daños en su salud. Pero, por fortuna, las ciencias en su conjunto pueden ayudarles, los científicos pueden acompañarlos. Quiero, por lo tanto, explicarles ese esquema de acompañamiento integral, de integración de las ciencias, el de la unidad del saber. Este esquema ha sido muy importante para mí, y está explicado con detalle tanto por Jacques Maritain en su libro llamado Introducción a la Filosofía, como por San Juan Pablo II en su libro Fe y Razón. Lo explicaré brevemente. Para empezar, tenemos los diferentes grados del saber, empezando por la teología, luego por la filosofía y por último por las ciencias particulares, dentro de las cuales está la química, la biología y la política. En la primera columna, observamos el objeto de cada una de esas ciencias, es decir, lo que estudian. La teología estudia los misterios divinos, como la resurrección de Cristo. La filosofía estudia las causas primeras del orden natural, como es la inteligencia y el sentido común, mientras que las ciencias particulares estudian las causas secundarias, también del orden natural, como el comportamiento de los átomos y el funcionamiento de los glóbulos blancos. En la segunda columna, observamos la luz de cada una de esas ciencias, es decir, el medio con el que llegan a sus verdades. En la teología, es la razón humana potenciada con el esclarecimiento de la fe, y tanto para la filosofía como para las ciencias particulares, es la razón. La última columna nos muestra
el criterio de verdad de cada una de estas ciencias. Para la teología, es el testimonio de Dios, es su autoridad, mientras que para la filosofía y las ciencias particulares es la percepción de los sentidos y la experiencia. En general, les quiero decir que estos 3 grados de saber son autónomos en su área y sus conocimientos son perfectamente compatibles entre sí. Es decir, que hay una total autonomía en el modo en que la química, la filosofía o la teología conocen a su objeto de estudio y los medios y criterios para establecer sus verdades, y al mismo tiempo, y esa es la grandísima belleza, son compatibles los conocimientos que ellas generan. El conocimiento de cada ciencia se complementa como lo hacen las estrellas en las constelaciones. Cuando navegamos por estos 3 grados de conocimiento, estamos integrando a las ciencias. Estamos uniendo los tesoros de la sabiduría humana con los de la sabiduría de Dios. Así, y tal vez me atrevo a decir solo así, es posible resolver de una forma más efectiva los diversos problemas que tenemos como los de don José. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, profesor, por haberme recibido y recibir orientación por parte de usted. Yo ignoraba muchísimas cosas sobre el trabajo que yo desempeño. Mi profesión es la carpintería, donde yo utilizo lijas, serrote, utilizo mucho que si al momento de estar cortando se suelta demasiada polvo de la madera. Entonces todo esto se va directo hacia los ojos, hacia la garganta, parte de la boca también. Yo me he dado cuenta porque al momento de sonarme me salen partículas de la madera, el polvo. Entonces, los ojos me los he encontrado irritados, rojos, me han proporcionado gotas para poder quitarme esas cosas rojas de mis ojos, ¿no? De mi vista. He sentido un poco la garganta como rasposa. Entonces sí siento algo mal de todo el material que trabajo. Entonces al momento hay clientes que me traen muebles ya usados que tienen barniz. Eso los dijo, pero no he tenido el cuidado de ponerme una mascarilla para poder lijar, y es cuando suelta demasiado todo lo que es la pintura y anda eso en el ambiente donde yo lo estoy inhalando. Entonces, gracias a usted, profesor, que me ha estado orientando para no hacerlo y utilizar la mascarilla adecuada para poder hacer mi trabajo. Y por lo tanto, pues, este cuerpo no es mío, es de Dios. Dios me lo entregó bien, en buen estado, para que yo lo cuide también. Yo les pido a todos los que hagan la carpintería o cualquier otra cosa, que se cubran, porque esto es malísimo, ya sea en corto plazo o a largo plazo. Todo esto, como me explicaba el profesor, que todo esto se va hacia los pulmones. Imagínense, al rato va a tener problemas de los pulmones, no va a poder respirar, va a ser un paro respiratorio, no sé qué, ¿sí? Y les agradezco muchísimo a todos ustedes por la atención. Queridos alumnos, muchas gracias por habernos acompañado en esta clase. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.